Sardis era una de las 7 iglesias del Asia Menor y era famosa, pero estaba herida de muerte. Jesucristo le dirige un mensaje que revela su verdadera condición espiritual y le advierte de su inminente destrucción. La antigua ciudad de Sardis, la actual Sart, se encontraba aproximadamente a unos 100 kilómetros al noreste de Éfeso y a unos 50-60 kilómetros al sureste de Tiatira, en la actual Turquía. Estaba asentada en una planicie al pie del monte Molo, cuyas laderas le brindaba una protección natural. Contaba además con una acrópolis y una ciudadela fortificada en lo alto de una colina que se elevaba a más de 300 metros sobre el fondo del valle. Esto hacía de Sardis una ciudad casi inexpugnable. Alrededor del año 1200 a.C., Sardis se convirtió en la capital del reino de Lidia, el que según Heródoto fue fundado por un tal Lidus y luego gobernado durante 505 años por la dinastía Heraclides, descendientes del héroe Heracles o Hércules. Esta dinastía fue reemplazada por la dinastía Mernad, la cual terminó cuando Creso, su último rey, fue derrotado por Ciro II el Grande, conquistador de Babilonia y fundador del imperio persa Aqueménida en el año 539 a.C. Sardis se convirtió en la terminal occidental del comercio administrativo del imperio persa Aqueménida, conectada directamente hasta su capital Susa por la importante ruta real persa. La ciudad se mantuvo como un destacado centro comercial, político y administrativo durante el reinado de Ciro II, Darío III, Alejandro Magno y Seleuco I Nicátor, hasta que finalmente fue conquistada por Roma, quien la hizo capital de la provincia romana de Asia Menor. Sardis, la famosa Sardis, era una de las mayores metrópolis de Asia Menor. Famosa, rica y de gran influencia cultural y económica. El célebre escritor Esopo procedía de Sardis. Y Sardis fue la primera ciudad del mundo en acuñar monedas de electrum y de oro, de tal pureza que se aceptaban ampliamente en el comercio por todo el mundo. En Sardis se practicaba un predominante culto a la diosa Cibeles, venerada como la protectora de la ciudad. También adoraban a Artemisa, cuyo templo era el 4º templo jónico más grande del mundo y que aún sobrevive en la actualidad. Entre los edificios romanos bien conservados de Sardis está un monumental complejo de baños y gimnasio. Definitivamente, Sardis fue una famosa ciudad. El apóstol Pablo fundó en Éfeso una comunidad cristiana que facilitó la diseminación del cristianismo en las ciudades vecinas, entre ellas Sardis. Un factor común a las iglesias de la región era la persecución externa y los conflictos internos provocados por la falsa enseñanza. Aunque no se tienen registros específicos de grandes persecuciones en Sardis, es casi seguro que enfrentó dificultades y amenazas debido a su fe cristiana. Sin embargo, la iglesia de Sardis enfrentaba más problemas internos relacionados con la falta de vitalidad espiritual que los problemas externos relacionados con la persecución directa. Jesucristo se autoidentifica de manera imponente a la iglesia. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas.
La traducción Reina Valera contemporánea, al igual que lo hace la traducción griega, lo traduce de este modo: así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Algunos comentaristas ven en la expresión los 7 espíritus de Dios una referencia a la plenitud del Espíritu Santo. La Nueva Versión Internacional ofrece la lectura alternativa el Espíritu Séptuple e indica que la frase simboliza el Espíritu de Dios en sus múltiples manifestaciones. En Isaías 11:2 se muestran los varios aspectos en que se manifiesta el Espíritu de Dios en el ministerio del Mesías: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Al parecer, ninguno de estos ministerios del Espíritu Santo estaba en operación entre los creyentes de Sardis. En Apocalipsis 1:20 se explica el simbolismo de las expresiones que emplea Jesucristo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. La palabra ángel significa literalmente mensajero, y es una probable alusión a los 7 ancianos principales que representan a cada una de esas iglesias. Jesucristo los tiene en su mano, lo que significa que Él controla a la iglesia y a sus líderes. Jesucristo dirige su mensaje al pastor de la iglesia, quien es el responsable de apacentar el rebaño del Señor. El reclamo era estremecedor: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Ninguna congregación puede estar muerta sin que antes haya muerto su pastor. Dicho de otro modo, una iglesia muerta es la obra de un pastor muerto. Un pastor desconectado de la comunión con Dios mantiene su apariencia, pero no transmite vida a su congregación. Acude a técnicas de manipulación de masas, convierte sus mensajes en discursos motivacionales, se centra en actividades sociales antes que en reuniones de edificación espiritual, compromete a la congregación en programas paraeclesiásticos en busca de reconocimiento de la comunidad, e incluso se involucra en activismo político preferencial. Entonces, la iglesia muere por falta de nutrición espiritual y encuentros efectivos con la presencia de Dios. Pero aunque el destinatario primordial sea el pastor de la iglesia, el mensaje también involucra a los 7 candelabros, que son las 7 iglesias. La iglesia en Sardis estaba muerta. Había transformado su relación en religión, básicamente poblada por personas no regeneradas. ¿De dónde procedía la fama de Sardis? Tal vez la orgullosa reputación de la ciudad, su tamaño, su riqueza y su influencia social le granjearon la fama del mundo. Pero en cambio Jesucristo, quien dispone de la plenitud del Espíritu de Dios, revela la verdadera condición espiritual de la iglesia, porque su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Externamente, la iglesia de Sardis era una potencia vibrante y eficaz, pero por dentro no tenía vida. La Biblia en lenguaje básico describe su estado de esta manera: escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces, y aunque tienes fama de serme fiel, la verdad es que no lo eres. Sardis era una iglesia llena de creyentes, pero carente de verdaderos discípulos. ¿Cómo pudo suceder esto?
Sardis debió conocer un evangelio puro y poderoso. El apóstol Pablo estuvo alrededor de 3 años predicando y enseñando en Éfeso, con gran demostración del poder de Dios. Toda Asia Menor estuvo bajo el impacto de su ministerio. Se dejaron arrastrar por la opulencia, por los negocios, por los asuntos políticos, por la amistad con los incrédulos. El apóstol Santiago advertía a los creyentes mundanos que si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, porque Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Una iglesia mundana no tiene comunión con Dios, está muerta. De ahí el mandamiento paulino: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La iglesia de Sardis exhibía una forma superficial de cristianismo, pero no tenía una relación íntima y personal con Jesucristo. Cuando una congregación pierde su conexión con Dios, su experiencia cristiana se torna puro formalismo. Jesucristo, aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos, amonesta a la iglesia que había perdido la comunión con su Espíritu para que regrese a la vida, porque Él puede suministrarle una abundante manifestación de su Espíritu Santo. Sigamos el consejo de Pablo a Timoteo. Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Mantente vivo. Dios te bendiga.